Buenos días, estudiantes. Hoy estamos a 8 de junio y vamos a ver operaciones entre conjuntos. La primera operación que vamos a definir es la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que también pertenecen a B, y se representa de la siguiente manera. Los conjuntos, recordemos que se definen con letras en mayúsculas. Entonces, A intersectado, ¿sí? Es una U al revés, con B. ¿Listo? Así se define la intersección de un conjunto. A intersectado con B. Y vamos a definir ahora la unión. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A, pero que también pertenecen a B, y se representa como A unión, una U, B. Entonces vemos cómo la intersección son esos elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B, es decir, los elementos en común que tienen los dos. Y la unión son todos los elementos que pertenecen a A y también todos los elementos que pertenecen a B. Entonces, veamos un ejemplo para trabajar mejor. Consideremos los siguientes conjuntos. El conjunto A está definido por X, que pertenece a los números naturales, tal que X es par y además también X es menor que 9. Entonces identifiquemos cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces A es igual a los X es par y menor que 9. Entonces, ¿cuáles son esos números pares? Y además de eso, que sean menores que 9. Entonces tengo el número 0, el 2, ¿cierto? El 4, el 6 y el 8. Todos estos números son pares y además de ser pares son menores que 9. Listo. Entonces, cumplimos las dos condiciones, que sean pares y que sean menores que 9. La B, X, que pertenece a todos los números naturales, y además de eso, tal que 2 por X con 2 menor que X menor que 7. ¿Qué significa esto? Primero vamos a identificar cuáles son todos esos números que están entre el 2 y el 7. ¿Listo? Mira que tienen que ser, la X tiene que ser mayor que 2, estrictamente mayor que 2. Es decir, no puedo tomar el 2, tengo que tomar el 3, ¿cierto? Porque 3 es mayor que 2. También puedo tomar el 4, porque el 4 es mayor que 2. Puedo tomar el 5, porque el 5 es mayor que 2, puedo tomar el 6, ¿cierto? Y listo. Porque ya no puedo seguir. Quiere decir de que X tiene que ser mayor que 2, pero menor que 7. Entonces, estos números que están aquí cumplen la segunda condición. Ahora debo de, donde está la X, debo de ubicar esos números 7 y realizar la operación que hay entre ellos, es decir, la multiplicación. Entonces empiezo multiplicando 2 por 2 por 2 por 3, perdón,
porque es el primer número, 2 de mi primera operación, ¿cierto? Y el 3 porque ya empiezo a reemplazar x. Donde está x voy a reemplazar cada uno de estos valores. 2 por 3 es igual a 6. Continúo. 2 por el siguiente número 4, que es igual a 8. Continúo. 2 por 5, que es igual a 10. Y por último, 2 por 6, que es igual a 12. Entonces, donde está el valor de la x, yo lo voy a reemplazar por cada uno de estos valores. Listo, entonces el 6, el 8, el 10 y el 12 hacen parte de mis elementos de B, porque cumplen las dos condiciones. La primera condición es que x sea mayor que 2 pero menor que 7. Y la siguiente condición es que yo debo de realizar la multiplicación de 2 por x. Donde está la x, yo voy a ubicar el valor de la x. Entonces, una vez yo realice esa multiplicación, ahí sí consigo cuáles son mis elementos de B. Listo. Recordemos que al determinar cuáles son esos elementos de mis conjuntos, estoy determinando el conjunto por extensión. Por extensión es cuando yo determino, identifico cuáles son todos esos elementos de los conjuntos. Y de esta manera que tengo aquí es por comprensión. Cuando me hablan de manera general las cosas. Les digo 6, el conjunto B, 6, 8, 10 y 2. Listo. Y ahora por último, el conjunto C. El conjunto C está conformado por todos esos elementos. Listo. Vemos aquí. Entonces me dice, x es primo. Además que x es menor que 12. Entonces identifico primero cuáles son esos números menores que 12. Sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esos son todos los números menores que 12. Ahora voy a identificar cuáles son los números primos. Los números primos vendría siendo el 2, ¿cierto? 2. El 3 también es un número primo. El número 5 también es un número primo. El número 7 también es un número primo. Y por último, el número 11 también es un número primo, ¿cierto? Y recordemos que los números primos son solamente esos números que tienen dos divisores, el 1 y el mismo. Es decir, que son divisibles, se pueden dividir únicamente por el mismo o por el 1. Entonces, ya una vez yo identifiqué cuáles son esos números primos, ahora sí paso a reemplazarlos a mi primera ecuación. Es decir, entonces empiezo reemplazando. Donde está la x, reemplazo el 2, porque es el primer número que aparece. 2 menos 1 es igual a 1. Y sigo, ahora sigo con el 3. Donde está la x, voy reemplazando los números que acabo de encontrar. Los primos menores que 12. 3 menos 1, que es igual a 2. Sigo 5 menos 1, que es igual a 4. 7 menos 1, que es igual a 6. Y 11 menos 1, que es igual a 10. ¿Listo? Entonces ahí está. Tengo todos los números que, primero, menores que 12. Segundo, identifico cuáles son los números primos menores que 12. Y por último,
reemplazo donde está la X los valores que acabo de encontrar, los primos menores que 12. Una vez ya realice este proceso, ya tengo cuáles son mis elementos de C. Y lo determino por extensión. 1, 2, 4, 6 y 10. Y terminé. Ya tengo cuáles son los elementos de A. También tengo cuáles son los elementos de B. Y también conozco cuáles son los elementos de C. Entonces, nuevamente les recuerdo. De esta manera es por comprensión cuando me hablan de manera general, y de esta manera cuando identifico cuáles son los elementos de ese conjunto es por extensión. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, ya una vez ya encontré esto, ¿listo? Sigamos observando qué me pide el ejercicio. Entonces me dice, halla y representa con un diagrama de Venn A unido con B interceptado con C. Y esto se resuelve de la misma manera que resolvíamos los polinomios aritméticos. Primero resolvemos lo que está dentro de los paréntesis, es decir, vamos a identificar primero los elementos que están en B, pero que también están en C. Y miramos entonces. 6 está en B y también está en A. En C, perdón. Quiere decir de que ese es un número que está en los dos elementos. Listo. Sigamos con el siguiente. El 8. El 8 está en B, pero no está en A. Entonces quiere decir de que este número no nos sirve, porque debe de estar en los dos conjuntos. Continuemos. El 10. El 10 está en B y también está en C. Entonces, este elemento también nos sirve porque está en los dos conjuntos. Y por último, el 12, el número 12 está en B, pero no está en C. Tampoco nos sirve. El 12. Miremos el 1. El 1 está en C, pero no está en B. Entonces el 1 no me sirve. El 2 está en C, pero no está en B. Tampoco me sirve el número 2. Y por último, el número 4 está en C, pero no está en B. Tampoco me sirve. Recordemos que solamente son los números que están en los dos conjuntos, los números en común. Entonces, el conjunto B el elemento C interceptado con el conjunto 11, 14. Entonces, el conjunto B interceptado con el conjunto C es igual a todos esos elementos que están en B y también están en C. Es decir, ya lo ubicamos el elemento 6 y el número 10. Listo. Solamente son esos dos números, ¿cierto? Ahora me dicen A unido con la intersección de estos dos. Pero ya yo encontré cuáles son los elementos de estos dos. Ahora solamente me falta unirlo con el conjunto A. Entonces quiere decir de que la unión A unido con la intersección de B y C es igual a, y la unión son todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Primero vamos a hacer los elementos que pertenecen a 0, escribo 2, 4, 6 y 8.
Ahora voy con los elementos que pertenecen a B y a C. Pero me doy cuenta que el 6 ya está, ¿cierto? Entonces no lo vuelvo a escribir, solamente voy a escribir los números que faltan por escribir. El único que falta es el número 10. Y terminé. Aquí está. Listo. Aquí está mi respuesta. A unido con la intersección de B y C es igual a todos esos elementos como el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Listo? Ahora me dicen también el ejercicio representa con un diagrama de Venn. ¿Listo? ¿Listo? Aquí tengo mi diagrama de Venn. Listo, entonces identifiquemos cuáles son esos elementos o números, cuáles son esos números y elementos que pertenecen a el conjunto A, pero que también pertenecen al conjunto B. Entonces miremos cuáles pertenecen a A y también pertenecen a B. El 0 no pertenece a B. El 2 tampoco pertenece a B. El 4 tampoco pertenece a B. El 6 sí pertenece a A y también pertenece a B. Y el 8 también pertenece a A y también pertenece a B. Entonces, el 6 y el 8 que pertenecen a A y también pertenecen a B deben de ir en los dos conjuntos. Es decir, donde ellos se unen es que deben ir. Listo. Aquí el 6 y el 8. Listo. Y el resto de los números de A y B van a ir en sus respectivos conjuntos. Pero antes de continuar, yo voy a verificar, voy a identificar cuáles son esos elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a C para poder continuar. Listo, empiezo. El 0 pertenece a, no pertenece a C. El 2 sí pertenece a C, lo señalo. El 4 también pertenece a C, lo señalo. El 6 también pertenece a C. Y el 8 no pertenece a C. El 10 no pertenece a A y el 1 tampoco pertenece a A. Entonces veo como el 6 está en A, está en B, pero también está en C. Entonces quiere decir de que este número 6 está en los tres conjuntos. Entonces yo lo escribo donde la intersección de los tres conjuntos se unan, es decir, en esta parte de aquí. Número 6. ¿Listo? En esta parte de aquí, si yo puedo observar, ¿listo? El 6 está en el conjunto C, el 6 está en mi conjunto A, pero también está en mi conjunto B, porque el 6 está en los tres conjuntos. ¿Listo? Y termino de escribir en la intersección de A y C
los demás números, como son el 4 y el 2. Continúo escribiendo aquí el 4 y también escribo el 2. Listo. Ahora identifiquemos cuáles son esos números que están en B, pero que también están en C, y esos ya los identificamos, ¿cierto? Aquí están. B interceptado con C es el 6, ya el 6 está en B y también está en C, y el 10, es decir, el número que está aquí es el número 10. Listo. Y por último, escribo el resto de los números que me faltan por escribir. En mi conjunto A me hacen falta los números como 0, ¿cierto? También me hace falta los números 8. No, el 8 ya está. Solo me hace falta el número 0, ¿cierto? Porque si yo miro, mi conjunto A es 0, 2, 4, 6 y 8. Todos esos están en A. Ahora miro en B. Está el número 6. Ya tengo mi número 8. También tengo mi número 10. El único número que falta es el número 12. ¿Cierto? Y miremos si es verdad. El conjunto B está formado por el número 6, que está en B. 8, que también está en B. 10, que también está en B, y el 2. Y ahora mi conjunto C, que está formado por el 1 no está, nos damos cuenta. El 2 ya está, el 4 también está, el 6 también está y el 10 también está. Entonces, corroboro si la información es correcta. El conjunto C está formado por los elementos 1, 2, 4, 6 y 10. Todos esos están en C. Y listo. Ya terminamos las primeras dos operaciones entre conjuntos. Los vimos intersección y también vimos unión. En el día de hoy vamos a trabajar solamente estos dos conocimientos, estos dos temas, porque el video se hace un poquito larguito para poder trabajar lo que viene después. Entonces el día miércoles vamos a seguir trabajando. De compromiso solamente voy a dejar que observen el video, no voy a colocar compromisos, solamente que lo observen. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor escribirme, y si pueden de pronto repasar estos temas de cómo convertir un conjunto de comprensión a extensión, se los agradecería demasiado, para poder continuar con diferencia y complemento. Entonces, que tengan todos un resto de buen día y bendiciones para todos.